lo importante es lo siguiente, ¿no? Es decir, nuestra función en nuestro PPRD va a consistir, lo primerito es en articular todas las cuestiones de riesgo, todo aquello que tenga que ver con riesgo, lo tenemos que articular con los instrumentos. Si nos damos cuenta en nuestro plan institucional de la institución, o sea, el plan estratégico institucional, conocido como PEI, que después tiene su POI, no menciona la parte de gestión de riesgos, entonces una de nuestras actividades inmediatas será la incorporación del concepto de gestión de riesgos en el PEI, o en el POI, o en el MOF, o sea, Manual de Organización y Funciones, o en el ROF, Reglamento de Organización y Funciones. Y si el plan local, ¿cómo se llama? Comunitario, ¿no? Ya me olvidé ahorita. Bueno, ese plan de desarrollo comunitario, si no contempla la gestión de riesgos, si ya venció, va a vencer, aprovechemos y tratemos de que lo incluyan. Y todo aquel instrumento relacionado con el RADBUS, aprovechemos que casi muy pocas municipalidades lo tienen, entonces aprovechemos que no lo tienen para que lo tengan y incorporen la gestión prospectiva y correctiva. Y si no lo hace, mira, si no lo hace, ya veremos, pero nuestro plan tiene que incluir estas actividades como prioritarias. O sea, todos los documentos, todos los planes de nuestra institución, de nuestro gobierno regional o local, tienen que incluir estos conceptos. En el caso de la región es mucho más difícil, pero involucraría pues que una de nuestras actividades sea que todos los gobiernos locales contemplen en sus instrumentos el concepto de gestión prospectiva y correctiva. Y después tendríamos que verificar que lo cumplan, ¿no? Pero de plano les digo que sus planes tienen que comenzar incorporando este concepto en todos sus instrumentos de gestión, entendiendo que ya tienen ustedes identificados las zonas de alto riesgo, ¿correcto? Entonces, cómo se escribe, cómo se pronuncia, cómo se genera estas actividades? Yo creo que una idea que les voy a dejar aquí es que siempre piensen en un verbo y el producto que quieren conseguir. Entonces hacen una lista de propuestas. Para ustedes el criterio va a ser, yo tengo mi objetivo general, ya lo conozco, es el objetivo del país. El objetivo del país tiene sus objetivos específicos. Yo lo que hago es aplicar esos objetivos específicos a mi institución, a mi jurisdicción, establezco esas metas, mis estrategias están relacionadas con la gestión prospectiva y correctiva, y básicamente será utilizar un verbo más el producto. Así, por ejemplo, ¿no? En la gestión prospectiva, yo tengo que realizar, ¿qué cosa? Escenarios de riesgo, que es un producto. Evaluaciones de riesgos, otro producto. Análisis de riesgos, otro producto. Informes técnicos de riesgo, informes de microzonificación sísmica, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, esta es la manera que yo les sugiero que ustedes hagan su lista de acciones, ¿no? En el proceso de prevención, yo tengo que declarar zona de alto riesgo no mitigable y también realizar señalística en el sitio a través de carteles diciendo, ¿no?, a la población, esta zona es alto riesgo, no pueden ustedes ocupar. Yo tengo que delimitar fajas marginales y tengo que realizar monumentar, es decir, colocar el cemento ahí indicando hasta aquí es la zona de faja marginal. Tengo que zonificar, es decir, generar mapa de zonas. ¿Me van entendiendo la idea? Necesito una confirmación, a ver. No por el chat, ¿me avisas, Diana? ¿Se está entendiendo la Sí, idea? Sí, perfecto. En el caso de proyectos de inversión, lo que tenemos que hacer es verificar, solicitar, persuadir análisis o estudios de riesgo o diseños o aquel método que ese proyecto está desarrollando o aplicando para que nosotros sepamos que eso tiene un riesgo aceptable, ¿no? Socialmente aceptable. En cuanto a los planes, la palabra clave aquí es incorporar. Tenemos que incorporar en todos los planes la gestión prospectiva, en los instrumentos de gestión institucional, planificación estratégica, ordenamiento territorial, en el texto único de procedimientos administrativos, o sea, el TUPA, el manual de organización y funciones, el reglamento, y todos aquellos planes. O sea, aquí la palabra es incorporar. Y además de realizar
estos escenarios de riesgo, declarar estas zonas, incorporar. Tenemos otras actividades como son la de conformar el grupo de trabajo, convocar al grupo de trabajo, conformar el equipo técnico, realizar tal actividad, preparar, ¿se van dando cuenta? Así vamos haciendo nuestra lista de actividades. Todas las que se nos ocurra justamente en grupo, ¿no? En el equipo que estemos desarrollando el plan. Y en la parte de corrección, aquí lo que nos interesa es reducir. ¿Qué vamos a reducir? Toda la fragilidad de estructuras. Por ejemplo, en hospitales, centros de salud, escuelas, comisarías y otras entidades. Todo lo que sea físico. O implementar, ¿qué? Barreras de contención en todos las quebradas, ríos. Incluso reforzar viviendas. Alguien me preguntó, pero acá estamos en esta vivienda que prácticamente ya está por caer, que está en el aire. No hay solución ahí, ¿cómo hacemos? Tenemos que volver a construir. Miren, con el concurso de unos ingenieros civiles, eso no tiene por qué volverse a construir. Existen soluciones técnicas, algunas, por ejemplo, denominadas micropilotes, que podrían generar, reforzar aquella vivienda que está a punto de colapsar, si es por cimientos, ¿no? Y habrá otras para en el tema de las paredes, pero necesitamos el concurso de especialistas en estructuras. Toda la actividad prospectiva va a requerir siempre una suerte de reunión, una lluvia de ideas y la aplicación de algunos instrumentos, ¿no? El más conocido es el árbol de problemas, ese que le llaman espina de Kurosawa, no me acuerdo el término, pero hay otros instrumentos, cada quien puede desarrollar sus propios instrumentos para conversar. A mí me gusta mucho el determinar qué pasa si, ¿no? A los que les gusta inglés se llama what if. ¿Qué pasa si hacemos esto? Y todo ese desarrollo de qué pasa si ya es una metodología que se aplica. Ustedes lo pueden buscar en internet, se bajan. Si no, lo subimos acá en el centro tutorial, que les va a ayudar a ustedes a desarrollar ideas. Pero también se aplica mucho el marco lógico, ¿no? Hay mucha gente que requiere desarrollar el marco lógico, que también tiene una estructura, que tal vez ustedes ya están familiarizados, porque todo lo que hemos desarrollado gestión pública, más o menos conocemos cómo se desarrolla el marco lógico, ¿no? Con todos sus problemas principales, sus causas, y eso nos lleva después a determinar los medios y conseguir las soluciones. Bueno, cualquier instrumento que ustedes utilicen para sus conversaciones y discusiones grupales los tiene que llevar a una lista de actividades. Y finalmente eso hay que llevarlo a unas fichas. Determinar, por ejemplo, el objetivo estratégico 1, que es, por darle una idea, ¿no? Desarrollar el conocimiento del riesgo. Dentro de este objetivo estratégico hay objetivos específicos, por ejemplo el 1.1, desarrollar investigación científica y técnica en GRD. ¿Y cuáles son esas acciones? Acá la acción sería elaborar instrumentos técnicos y normativos para fortalecer el desarrollo de investigaciones. ¿Cuál es el indicador? El indicador es que el instrumento esté aprobado. Ok, si el instrumento no está aprobado, entonces me dice que no se cumplió la acción, ni tampoco el objetivo. ¿Y cómo se describe la acción? Con la elaboración, difusión e implementación de instrumentos que permitan orientar y fortalecer el desarrollo de investigaciones relativas al GRD. Es decir, a través de este esquema que les estoy dejando, ustedes van desarrollando acción por acción detallada y van determinando cuál es su indicador, qué significa esa acción, o sea, cómo se verifica que eso se ha cumplido y se está haciendo, el plazo, quiénes son los responsables, cómo los vamos a monitorear. Es una ficha. Cada acción ustedes van a tener una ficha. No quiere decir que todas las acciones que ustedes van a enlistar o pretender incluir en su PPRD se van a incluir finalmente. No, porque después puede resultar que hayan 2 o 3 que vienen a hacer lo mismo y para qué van a duplicar esfuerzos. Algunas pueden ser que no se puedan lograr en este año o el próximo porque no hay presupuesto para eso. Pero la idea es que al principio se plasmen todas las ideas, todas las acciones que ustedes quisieran que se incluyan en su PPRD y después ya apliquen un filtro, ¿no? Estas estrategias ya hemos hablado en la semana pasada, básicamente se van a como dividir, ¿no? Aquellas que son relacionadas con las medidas estructurales, es decir, todo lo que implica obras físicas, básicamente de ingeniería,
y todos aquellos relacionados con las no estructurales que tienen que ver con el comportamiento de la población. Básicamente va a ser reglamentos, normas, zonificaciones, planos, en fin. Esos dos aspectos ustedes tienen que tenerlo bien claro. Finalmente, de toda esta lista de propuestas, ustedes tienen que relacionar con los programas presupuestales. Y también tienen que tener claro cuáles son acciones y cuáles son proyectos. Los que son proyectos se van a tener que acomodar al modelo de InviertoP, que ya también está normado. No podemos salirnos de ese camisa de fuerza que es InviertoP. InviertoP tiene bien estructurado todos los que son proyectos. Y hay una diferencia con los conceptos de actividades. Acciones y actividades no es lo mismo. En el lenguaje de la planificación, yo lo voy a explicar, hay una diferencia. También tenemos que entender claro que cada actividad que nosotros planteemos tiene un responsable o grupo de responsables que hay que identificar porque ellos tendrán la responsabilidad y la obligación de llevar a cabo esas acciones que estamos solicitando. Hay un costo de implementación o un gasto, una inversión. Eso también tenemos que considerarlo y tenemos que tener claro a cuánto asciende, cuál es el monto. Y por consiguiente nos va a llevar a determinar la prioridad. La ley de la gestión de riesgos nos habla de que cada entidad, cada gobierno va a aplicar su sistema de gestión de riesgos según su prioridad. La prioridad está en función de, ¿es pertinente para este momento? ¿Es pertinente para mi localidad en esta circunstancia? ¿Hay una urgencia antes que ello? ¿O esto que estoy planteando es urgente? ¿Tengo el presupuesto? ¿Hay precedencia de si se ha desarrollado esta actividad anteriormente? ¿Hay restricciones, hay limitaciones para actuar sobre esta actividad? Puede ser que no me competa a mí algunas cosas. ¿Se prendió el chat? ¿Hay alguna consulta, me parece? ¿Hay alguna consulta, Adrián? No, Inge. Ya. Y lo que les explicaba de la calendarización o programación, puesto que eso me va a llevar a después evaluar si lo que yo he planificado se cumplió. Entonces es importante también esto de la calendarización o programación. Que esta también está relacionada con las circunstancias, con los supuestos, la probabilidad de que exista desviaciones y la verdad que sí existen, ¿no? Y un ratito les voy a mostrar un ejemplo. Y aquí viene la diferencia entre actividades y acciones que ustedes tienen que tener claro, ¿no? Las actividades son el conjunto de acciones. Ellos guardan una relación por cada hito o meta. Es más o menos lo mismo que proceso y procedimiento. Ustedes saben que proceso es el conjunto de procedimientos. Y el procedimiento es como que el detalle, ¿no? Cómo se hace la tarea. Primero se hace A, luego se hace B, luego se hace C, luego D puede ser paralelo a B. Todo eso son procedimientos o acciones. Y el proceso o las actividades es el conjunto de acciones que tienen en común algo, están relacionadas de alguna manera. Las actividades sirven para que nosotros vayamos organizando y dividiendo el plan. Y también permite el seguimiento y evaluar el avance y controlando que estemos cumpliendo o si nos estamos desviando del plan. Para eso sirven las actividades. Un ejemplo muy chiquito, muy sencillo, para que ustedes, bueno, lo interioricen, es como una actividad que tuve en alguna otra institución, donde se planteó una reunión de trabajo con los dirigentes de un asentamiento humano referido a una zona de evacuación. Bueno, se estableció una fecha y una hora, ¿no? Entonces, lo que importa ahí, ¿cuál es la actividad? Reunión de trabajo con la asociación. ¿Y cuáles son las acciones? Hay muchas acciones solamente para esta reunión de trabajo, miren, ¿no? Primero que hay que redactar una convocatoria a todos los representantes de la asociación que están involucrados, hay varios sectores. Bueno, entonces hay que elaborar la lista de aquellos que van a ser convocados. ¿Quién va a firmar esa convocatoria? Esa persona que va a firmar la convocatoria tiene que ser pues una autoridad en la entidad que nosotros trabajamos, ¿no? Por consiguiente hay que entregarle la lista de los que vamos a convocar. Entonces aquí hay varias personas que están desarrollando actividades, ¿se dan cuenta? Alguien tiene que redactar, alguien tiene que elaborar la lista de convocados, hay que entregarle la lista de convocados y el documento ya prospectado, es decir, hay que redactar la convocatoria y entregársela pues a la autoridad para que la firme, porque él no lo va a estar redactando, ¿no? Y luego hay que enviar la convocatoria. Después hay que tener un registro de que esos convocados han sido efectivamente
ya tienen la convocatoria en sus manos o la han recibido. Y finalmente confirmar la asistencia pues, de cada uno de ellos, ¿no? Pero esa confirmación puede ser, digamos que 15 días antes. Pero si nosotros dejamos, llega el día y no hacemos una reconfirmación, pues las personas se olvidan. Y así pasó con, ustedes pueden ver en esta mesa, que hay una silla vacía. Y esa silla vacía dañó toda la reunión porque era el personaje clave para que los demás se pongan de acuerdo. Finalmente, todos con su buena voluntad, a pesar de sus conflictos que tenían en esa asociación, estuvieron presentes menos uno. Y ese que no estuvo presente no permitió llegar a un buen puerto en el acuerdo. Y la pregunta era, ¿por qué esta persona no estaba allí? Y aquellos que finalmente habían cedido para participar en esta reunión, entendieron que esta persona era negativa a la solución del problema, cuando en realidad lo que había pasado es que no había sido convocado. No había sido convocado porque le encargamos la redacción y la convocatoria a una persona que cometió el error de por haber no redactar la carta en su momento, y cuando se percató del problema, la redactó rápidamente, la envió prácticamente 2 o 3 días antes del evento, cuando la otra persona ya no podía confirmar su asistencia ni asistir. Entonces, no, en aquella oportunidad yo también cometí el error de no verificar que la persona que yo le responsabilicé de hacer estas actividades, confié en que las había hecho bien, pero lamentablemente me di cuenta que por confiar, por no verificar, pues se dañó una reunión con representantes de asentamientos humanos en conflicto, lo que generó una pérdida de tiempo y ya no se pudo volver a convocar porque perdieron el interés de participar en una nueva reunión. Entonces se van dando cuenta, o sea, hay actividades claves que pueden parecer incluso menores, pero si no tenemos el monitoreo de esas acciones pequeñas, se echa a perder toda la actividad. Y esto les dejo solamente como ejemplo, ¿no? Una de las cosas que vengo desarrollando en mis experiencias laborales es que en mi equipo los estoy acostumbrando a manejar un diagrama de Gantt. No necesitamos que todos sean expertos en manejar proyectos, ni diagrama de Gantt, ni cosas críticas. Yo sé que no es así, pero en lo posible tratemos de utilizar algún instrumento en el cual podamos ir midiendo y mirando, ya sea en la computadora o por último en la pizarra, midiendo nuestras actividades por fecha, por semanas, por día, para ver si estamos avanzando o si estamos retrasándonos, para moverlas, adelantarlas, ajustarlas, porque necesitamos cumplir metas y esas metas tienen fechas y esas fechas tienen que entregar productos. Si nosotros confiamos solamente en nuestra memoria o un control menor, de repente nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas que no las hemos cumplido y la posibilidad de que las cumplamos ya no son viables. Entonces sí necesitamos desarrollar competencias a este nivel técnico. No quiere decir que se vuelvan PMOs, o sea, no, solo que tengan que familiarizarse con algún instrumento parecido al diagrama de Gantt, o por lo menos en la gestión de proyectos. Esta es la estructura básica de un PPRD, ¿no? Empieza con la introducción, por qué se hace el PPRD, cuál es la situación de la jurisdicción o de la institución. Ya les comenté que tiene que haber diagnóstico territorial, institucional. Hay una evaluación de riesgo. Ustedes han contratado o han encargado a alguien que haga la evaluación, o ya tienen las evaluaciones, entonces han identificado los peligros, cuál es la población vulnerable, cuáles son los escenarios de riesgo, y comienzan a desarrollar básicamente sus objetivos. El objetivo general, que ya lo hemos tomado hoy día, los específicos, aquellos relacionados con la parte prospectiva y la parte correctiva, establece sus estrategias y una programación de acciones que lo hacen en una matriz, en un Excel, ¿no? Las acciones, las metas, los indicadores y los responsables. Eso lo relacionan con una programación de inversiones, por eso se sientan en esa mesa, por supuesto, al que se desempeñe en la planificación y presupuesto, porque él tiene que destinar esos montos para cumplir esas metas. Y finalmente hay que considerar el financiamiento. ¿De dónde proviene ese dinero? Puede ser del presupuesto de la institución o puede ser de alguna manera de un fondo que se aplique. Para eso habrá que preparar unas fichas, unas solicitudes y sustentar
esa necesidad de ese fondo. Bueno, y después monitorear, hacer un seguimiento y una evaluación. Hay algunas ideas que yo considero, que las dejo aquí, que ustedes deben sí o sí considerarlo como una actividad, ¿no? Como es incorporar el proceso de reducción de riesgo de desastres en los espacios de coordinación y concertación de desarrollo local, regional o nacional. O proponer medidas para reducir las condiciones de riesgo existentes y orientar a los diferentes niveles de gobierno su implementación. Entonces, estas son algunas, creo yo, básicas que ustedes tienen que considerar como actividades en su plan. Pero de alguna manera son como 4 paquetes que ustedes tienen que considerar. Aquellos que son institucionalizar los procesos. Hay que fortalecer capacidades. Hay que implementar la prevención y reducción de riesgos con las medidas preventivas, estructurales y no estructurales. Y la cultura de prevención y aumento de la resiliencia. Aquí trabajar mucho con los comunicadores y con la población. Entonces tienen como 4 esferas para trabajar sus actividades. Esta es la lista, esto es un ejemplo de una matriz. Por ejemplo, aquí han proyectado para 3 años, ¿no? Para 2020, 2021 y 2022. Le voy diciendo que al momento que hemos evaluado en equipo el avance de este plan, 0 logros. Todo lo que se planificó no se ha conseguido. Y no solamente no se ha conseguido, sino que ni siquiera se ha iniciado. Los objetivos estratégicos que aquí plantea esta institución, por ejemplo, la población y su medio de vida con enfoque territorial, desarrolla 3 actividades, ¿no? Mejoramiento de la gestión ambiental del gobierno regional de Lima, distrito de Huacho, provincia de Huaral, región Lima, en fin. Componentes, desarrollo de la zonificación económica ecológica. O sea, todas estas actividades que ha planificado y los ha programado, por ejemplo, para el trimestre, el cuarto del 2020 y para el segundo trimestre del 2021, no hay absolutamente nada. Reducir las condiciones de riesgo existentes en la región Lima a través de reforestación, de arborización y conservación de ecosistemas frágiles. Lo consideró como que es una acción en el primer trimestre de 2021. No, naranja cuando nada de eso se ha hecho. Esto quiere decir entonces que una cosa es hacerse la idea de actividades, plantearlas, programarlas, calendarizarlas, y otra cosa es que se hagan. Hay unos proyectos que se consideran acciones prioritarias como son, sí, reforestación, servicios ecosistémicos, reforestación. O sea, aquí los que entraron a tallar, al planificar este PPRD, se concentraron en este tipo de acciones. ¿Eran viables estas acciones? A la luz del tiempo, nos dice que no. O sea, no se desarrollaron verdaderamente acciones que sean viables, relacionadas a las circunstancias. En su momento tal vez era muy esperanzador, era muy ambicioso tal vez este planteamiento, pero ¿de qué sirvió? Han pasado año y medio y no se ha desarrollado este PPRD, por lo tanto, se considera que tiene que replantearse íntegramente. Bueno, esto como ejemplo, ¿no? Y al final, este PPRD dice que anexa unas fichas. Y cuando vamos a ver las fichas, bueno, tiene la figura de ficha, ¿no es cierto? Pero la información que constituye aquí, que se conforma aquí, es muy básica. Incluso esta obra de infraestructura que se planteó desarrollar se postergó. Sí aparece el monto. Bueno, dice que fue suspendida el 25 de enero de 2020. No dice la razón. Se reinició el 15 de junio y se estableció una fecha de culminación el 23, pero no, en la práctica esto no se realiza todavía. En caso de esta actividad que es el plan de prevención para difundir entre los colaboradores, los funcionarios, bueno, aquí se estableció una cantidad, ¿no? Lograr que 120 personas del gobierno regional de Lima sean capacitados. Pero como ustedes comprenderán, no necesariamente estas personas que son capacitadas siguen trabajando, porque hay mucha rotación en algunas entidades. Y entonces habría que verificar si ellos finalmente, estos 120 que fueron capacitados, están trabajando, están impulsando
las actividades actualmente, ¿no? Entonces habría que identificar a estas personas y vamos a ver si esto de alguna manera se logró. Otros temas a considerar son aquellos relacionados con el reasentamiento poblacional, que cada vez hay más solicitudes de reasentamiento. Hay un manejo y control de riesgos en áreas, cada cierto tiempo hay unas áreas urbanas que son intervenidas y recuperadas, ¿no? Porque son procesos de reasentamiento. Porque, ¿qué se hace con estas zonas que la población se trasladó? Si no se realiza actividades o no se interviene en estas zonas, rápidamente son ocupadas por otras o incluso por las que habíamos movilizado. Entonces, esta de aquí requiere un enfoque, una orientación para que no nos descuidemos de aquellas zonas que consideramos que son áreas intangibles. Bueno, y hay que trabajar en la recuperación de áreas ambientalmente degradadas, y estas son unas ideas que yo les dejo, ¿no? Pero si quieren ustedes revisar qué se involucra o qué se incluye en otros planes, yo les invito a entrar a la página de SEGRIP y allí tienen ustedes un link donde está el país y ustedes pueden cliquear en la región y le va a llevar todos los planes que existen ya publicados de esta región. Entonces ustedes pueden bajar esa información completa y bueno, que les sirva de referencia, ¿no? A ver si lo que yo estoy planteando lo ha planteado esta municipalidad o pues este SIGRID prácticamente todos los PPR son municipales, ¿no? Municipales y regionales. Entonces ustedes aquí tienen una buena fuente de ejemplos. Hay algunas regiones que no tienen planes también, ¿eh? Aquí les dejo la tarea de la semana. Ya ustedes todos están con el Jamboard, les he compartido a todos. Algunos me he dado cuenta que han respondido, otros no tanto. Les invito a que cumplamos con los ejercicios. En la página 7, les invito a que pongan en esta página todos sus objetivos que ustedes consideran van a aplicar en su PPRD. Y de tal manera que yo pueda orientarlos también, ¿no? Así que esta semana que viene, antes de entrar a nuestra última clase, que es la próxima semana, durante estos días vayan incluyendo en este Jamboard todos los objetivos específicos de su PPRD. Bueno, ahora el paso 4, una vez que ya hemos formulado nuestro PPRD, corresponde el proceso de validación. ¿Y cómo lo vamos a validar? Finalmente tenemos que tener una ordenanza, ya sea municipal o regional, que le da el carácter de documento oficial a nuestro PPRD. Eso empieza pues con una presentación pública. O sea, tenemos que todo el equipo que ha elaborado ese PPRD lo tiene que presentar. Lo tiene que compartir con la población finalmente dirá, no me parece esto, ¿por qué no consideraron aquello? Podrían agregar tal cosa. Muy bien, entonces nosotros captamos toda esa información y podemos mejorar nuestro PPRD, porque se nos escapó alguna cosa. Bueno, mira, no nos habíamos considerado esto y la población necesita, pide, requiere. Entonces replanteamos nuestro PPRD gracias a esta participación de lo que consideramos los grupos de interés o stakeholders. Ahora, como no podemos atender a todos, es importante que también desarrollen alguna herramienta para identificar sus grupos de interés claves para ustedes, ¿no? Porque hay gente que podría, hay personas que podrían pues simplemente constantemente decir esto no quiero, esto deben cambiar, entonces no podemos cumplir con todas las necesidades y lo que desee todos los interesados. Entonces, de alguna manera tenemos que tener ciertos filtros. No quiere decir que no permitamos el acceso a algunos de ellos, no, sino para ustedes todos los actores son importantes, pero algunos tienen ciertas características que les pueden dar cierta prioridad de atención. Otros, de alguna manera, son un poco menos, ¿no? Entonces, para eso existen algunas herramientas para que ustedes mapeen a sus actores, que les invito a que ustedes se familiaricen con estas herramientas. Pero sí deben considerar que por ya cuestión de ley, de norma y de ética, tenemos que tener paridad. Es decir, que tenemos que más o menos buscar la participación 50 y 50. 50% de hombres, 50% de mujeres.
De alguna manera los niños y los jóvenes también tienen que estar representados. No necesariamente estén presentes los niños y los jóvenes, pero pueden tener uno o dos representantes de alguna ONG, de alguna asociación, y lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Generalmente se invita a las organizaciones que las conforman, pero en nuestra jurisdicción puede ser que no exista organizaciones, pero sí existe, de hecho debe haber algunas personas con discapacidad que pueden ser invitadas a participar en estos talleres. Las personas de tercera edad o adultos mayores, por supuesto, también. Y con más, cada vez con mayor influencia los pueblos indígenas, ¿no? ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Ahí ustedes tienen una relación directa con el gerente social o la gerente social o la representante IMIDIS, porque no todos se consideran pueblos indígenas y otros consideran que las comunidades campesinas también pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces ahí hay que tener un poco de flexibilidad, ¿no? O sea, si bien se menciona pueblos indígenas, las comunidades campesinas tienen ese mismo nivel. Lo que pasa es que las poblaciones indígenas tienen ya una agenda, ¿no? Tienen una agenda política y entonces a veces se diferencian entre ellos, entre las comunidades campesinas, pero la norma contempla que el pueblo indígena también es la comunidad campesina. Pero no nos hagamos problemas. O sea, representante de la comunidad andina, de las comunidades campesinas también que esté sentado en la mesa. Representante de los pueblos indígenas también que esté sentado en la mesa. Y ahora con los migrantes, bueno, ya hasta ahora no nos ha tocado, pero se entiende que ellos también tienen derechos a participar de alguna forma. El sector académico, por supuesto, tiene que estar de alguna forma la universidad, las entidades involucradas. De acuerdo, ingeniero, continuamos con la clase. Ya, muy bien. Entonces, me quedé en comunicación, ¿no es cierto? Yo les comentaba de que tenemos que relacionarnos con todos los medios de comunicación de nuestra localidad porque cada vez hay más y es más fácil ahora tener una radio, como les mencionaba, y muchos de ellos, muchos de estos programas pueden ayudarnos a informar, a difundir, o también pues pueden ser nuestros principales críticos, ¿no? Y rápidamente se difunden en la comunidad sus manifestaciones o sus críticas, o más bien, o sus aportes, o si los apoyan, pues es un elemento importantísimo para difundir nuestras acciones, nuestras ideas, nuestras propuestas, y si no lo manejamos bien, también pueden ser nuestros principales críticos, y la población rápidamente pues confía en estos programas, ¿no? La aprobación oficial es así, miren. Primero, ustedes saben que tenemos el grupo de trabajo, constituido por los gerentes y la máxima autoridad, ¿no? Que hemos delegado o nos delegan a un grupo de profesionales para trabajar el día a día. Este grupo de profesionales que trabaja el día a día, todas estas acciones de sistematizar el plan, prepararlo, redactarlo, se conoce como el equipo técnico. Ahora, el grupo de trabajo no se conforma solamente para el PPR, se conforma para toda la gestión de riesgos. Todos los procesos de gestión de riesgos tienen como responsabilidad al grupo de trabajo. El grupo de trabajo tiene su equipo técnico que es para todas las actividades. Una de esas actividades se le encarga la elaboración del PPRD. Muy bien, entonces el equipo técnico entrega al grupo de trabajo el documento final. Él, a su vez, el grupo de trabajo se le entrega pues a la autoridad solicitando su aprobación. Entonces la autoridad, el alcalde, el ministro, quien esté en la máxima autoridad de la institución, o el gobernador, nuevamente este documento que se le entrega lo presenta a planificación y presupuesto, o a las gerencias que están a cargo de la planificación y presupuesto, para que lo revisen y elaboren un informe técnico. Paralelamente, también lo someten al grupo, al equipo técnico, no al grupo de trabajo, sino al equipo técnico, para que también dé una opinión favorable. O sea, se requiere dos opiniones favorables. La opinión favorable de quien haga las veces de planeamiento y presupuesto y la del equipo técnico. El equipo técnico lo ha elaborado, así que generalmente va a ser un informe favorable, pues, ¿no? Rara vez se contradice. Entonces, con esas dos opiniones favorables, se solicita su aprobación por parte de la autoridad y generalmente se emite una resolución. Esa resolución le da valor legal al plan. Una vez que está aprobado, entonces se difunde
por los medios de comunicación masivos a toda la población. Y se entrega una versión física y digital y una copia con la resolución que se dirige al PCM, porque la PCM es nuestro ente rector, y también una copia pues al CNEPRED. De esta manera nosotros ya tenemos validado nuestro PPRD. ¿Qué corresponde? Ahora vamos a implementar el PPRD. O sea, hemos conseguido finalmente formularlo. Bueno, ahora hay que implementarlo. Pero la implementación, colegas, es materia de nuestra próxima clase, la próxima semana. Con esto, doy por concluida mis disculpas por las interrupciones. No sé qué ha pasado con el sistema, o de repente pues hay un espía ahí, me ha botado 2 veces del Zoom. Les doy el pase al momento de consultas, aportes o alguna duda, ¿no? Muy bien, Adriana, ¿podemos abrir los micros? Sí, estimados participantes, por favor, activen su micro para realizar alguna consulta antes de concluir con la clase, por favor.